Muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, Holland House, Task Force Healthcare y la Embajada del Reino de los Países Bajos en Bogotá, les doy la bienvenida a esta mesa redonda el día de hoy. Mi nombre es Marta Lucía Arévalo, soy oficial de Asuntos Económicos y Políticos de la Embajada de Holanda en Colombia. Son las 10:06 en Colombia y las 4:06 en Holanda. Y es un gusto estar con ustedes el día de hoy para cerrar la cuarta mesa que hemos hecho estos días con empresas holandesas en Colombia. El día de hoy tenemos a Elsevier y a Spectator, quienes nos van a hablar sobre los beneficios de la telemedicina. Es una fortuna tenerlos a ustedes. Contamos con un público en Colombia del sector privado, academia y público. Les voy a dar una pequeña introducción y posteriormente les contaré sobre la dinámica de esta mesa redonda. Esta mesa redonda es parte de una iniciativa que hemos hecho las tres organizaciones, que se llama Digital Showcase Life Science and Health, en la que participaron 7 empresas holandesas en diferentes temáticas. En el link de la pantalla ustedes podrán encontrar toda la información del programa que hemos desarrollado y de las empresas que participaron en este evento. Entonces la podrán ver después por un buen tiempo para que puedan ver las mesas que perdieron en los días anteriores. En el sector salud, las relaciones bilaterales entre Colombia y Holanda son muy estrechas, no solo siendo socios comerciales, sino también el intercambio de experiencias y la búsqueda de soluciones conjuntas con los desafíos actuales. Bueno, ahora les voy a contar un poquito sobre la dinámica. Nos gustaría que sea muy interactivo, que ustedes opinen, nos cuenten sus experiencias, nos hagan sus preguntas y así podamos hacer una conversación juntos. Iniciaremos esta sesión con las presentaciones de Spectator Healthcare Technology por César Villa y de Elsevier por Daniela Naranjo, lo que nos tomará alrededor de unos 30 minutos para posteriormente poder compartir las experiencias y dirigir los intercambios de ideas y preguntas que ustedes puedan tener. Como detalles prácticos, hay 3 formas que ustedes pueden intervenir. Una es a través de las preguntas y otra a través del chat y la tercera levantando la mano. Entonces, podrán empezar a hacer sus preguntas a partir del momento. Haremos después de la presentación la sesión de comentarios y preguntas. Entonces, pueden usar cualquiera de las 3 opciones. Y pues no siendo más, les voy a dar la palabra a César Villa y a Daniela, quienes estarán hoy compartiendo con nosotros. Entonces, por favor, ¿quién quiere empezar, César o Daniela? Gracias, Marta. Vamos a hacer una presentación muy dinámica y muy conjunta también, porque el objetivo principal de esta presentación es mostrarles cómo una solución de telesalud basada en evidencia, y ahí es donde entramos en Elsevier, por ejemplo, trae beneficios muy particulares a los servicios de salud. Voy a empezar yo haciendo la presentación del Elsevier como compañía y le daré la palabra a César para que él también haga una introducción de Spectator. ¿Me ayudas con la otra diapositiva? Gracias. Entonces, primero quiero empezar, para los que no nos conocen, por aclarar qué es Elsevier. Elsevier es la empresa de ese arbolito que muchos de los médicos y enfermeras que están seguramente dentro de esta sesión han visto en artículos, en libros y en revistas. Y eso es por lo que nos conocen en Elsevier, por ser uno de los publicadores más importantes y más rigurosos que hay en el mercado global. Siguiente, por favor. De hecho, actualmente somos uno de los publicadores más reconocidos porque hemos ayudado a los Nobel desde el 2000 a publicar todos sus trabajos en nuestras revistas científicas. Más del 99% de los Nobel, de los premios Nobel que tenemos en los últimos 20 años, han publicado sus trabajos dentro de alguna revista del Elsevier, y de hecho Elsevier hace un esfuerzo grande por poner esta información también de manera de acceso libre para todo el público en general. Siguiente. Pero Elsevier no es solamente esto. Elsevier, partiendo de esas raíces como publicador que nos han hecho muy famosos a través del tiempo, ha decidido desde hace unos años crear unas soluciones analíticas que suplen las necesidades de las instituciones de ciencia y de salud. Y ahí es donde estamos actualmente. Entonces, ¿qué es Elsevier ahorita? Si quieres, cárgame toda esa y yo voy contando un poco el trabajo que hemos hecho. Elsevier se considera actualmente una empresa global de análisis de información.
Actualmente tenemos un revenue anual aproximadamente de 3.5 billones de dólares y el 83% de ese revenue viene de productos digitales. Y estos productos digitales buscan poner a disposición del público todo el contenido que puedan requerir para hacer sus trabajos, ya sea en investigación o en salud. Esos son nuestros dos mercados principales, como los ven ahí en el tercer icono. Nuestra empresa es global, servimos a 180 países actualmente, tenemos clientes en 180 países y 7.900 empleados ayudan en este proceso. Pero seguimos siendo el publicador que siempre hemos sido. Y, por ejemplo, en el 2019 publicamos más de 470.000 artículos que todos fueron revisados por pares y estos artículos están para acceso ya sea por suscripción o también por Open Access, porque somos también el publicador actual que mayores esfuerzos ha hecho para poder dar acceso abierto a la información y a la investigación que se realiza. Hemos hecho varios esfuerzos en tecnificar nuestra compañía. De esos 7.900 empleados que les menciono ahí, más o menos un 20% son ingenieros y personas que están dedicadas a la tecnología. Por esto hemos hecho inversiones grandes en Big Data y en tecnología en los últimos años. Pero seguimos siendo nuevamente en nuestro core una empresa de investigación y por eso tenemos fundaciones enfocadas a investigación como Research for Life y hemos también apoyado en las iniciativas de mujeres en tecnología, Women in STEM, durante nuestros últimos años. Elsevier es parte de otra compañía que se llama RELEX y RELEX tiene también servicios de analítica de información para el sector legal, para el sector de exhibiciones y para el sector de seguros. Ahora, la línea de la que vamos a hablar hoy, que es Clinical Solutions, sí estaba bien, si quieres sigue a la que viene. La línea de la que vamos a hablar hoy, que se llama Soluciones Clínicas o Clinical Solutions, tiene una misión específica que es mejorar la provisión de los cuidados en salud, apoyando a que los médicos, las enfermeras y también los pacientes puedan tomar mejores decisiones basándose en evidencia y de esta manera mejorando los resultados que tienen en salud. Ahora entonces le doy la palabra a César para que presente a Spectator. Perfecto, Daniela, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Spectator presenta entonces una plataforma de telesalud con soluciones integradas en cuidado, enfocado principalmente para la atención preventiva, atención primaria remota y servicios de cuidados crónicos y ancianos. Siguiente. La siguiente. Ok. Bien. Entonces, Spectator tiene como misión y visión pues, mejorar el acceso a la atención médica y calidad de vida de todos los necesitados, con la cobertura para todas las personas que lo necesiten, principalmente con una solución integrada en telesalud, como una única puerta de enlace digital para acceder a todos los servicios complementarios en salud y pues de la mano de crear una conciencia, cambio de comportamiento y salutogénesis. Todo esto llevando a pues, mejorar la rentabilidad, optimizar los servicios y demás elementos que actúan dentro de las atenciones de salud. Continuamos. Dando un vistazo rápido en cuanto a la historia de Spectator, Spectator es una compañía que tiene más de 15 años en el desarrollo de hardware y software para centros de control y centros de monitoreo, y el cual pues, inició como Spectator Video Technology en Holanda, y pues que con el tiempo se ha ido desarrollando y evolucionando en diferentes aspectos, mejorando todos sus servicios. Entre ellos, por ejemplo, tenemos de los más relevantes, el primer proyecto de televideoconsulta sobre ISDN, o sea, sobre línea telefónica, que en ese entonces era de un ancho de banda muy, muy pequeño, pero a pesar de eso, pues tuvimos la tecnología suficiente para poder llegar a los hogares y prestar ese tipo de servicios de videoconferencia. Aquí podemos ver unas imágenes en la parte derecha, donde en ese entonces utilizábamos un televisor como pantalla táctil, y de allí pues las personas necesitadas o que requirieran servicios de salud pues se comunicaban directamente desde su casa. Igualmente tenemos entonces ya como una evolución
el desarrollo de la aplicación BD-App, ya con la evolución de los dispositivos móviles, donde pues allí integramos todo este tipo de servicios para dispositivos Android y iOS, todo esto conectado a la plataforma de comunicaciones de Telesalud Spectator, que ahorita en un momento vamos a ver más sobre ella. También es importante mencionar que durante este proceso, en el 2018, hicimos una asociación interesante con iHealth Francia para la integración de diferentes dispositivos biomédicos, biosensores, como pulso oxímetro, medidor de pulso, entre otros, pues que hacen mucho más integral el servicio de atención en salud. Y también el desarrollo de la sala de teleasistencia TAR, el cual es un sistema de hogares pensado principalmente para conexión remota, puede ser para hogares de ancianos o pueblos, lugares de difícil acceso, donde podemos crear unas salas de teleasistencia remota para que las personas puedan tener acceso a salud con especialistas médicos y demás. Y por supuesto, pues la Asociación Internacional con Elsevier, con la información médica basada en evidencia y con un sistema de inclusión de paciente. Continuemos, por favor. Tenemos presencia a nivel internacional, prácticamente en todos los continentes, como pueden ver con nuestra oficina principal en Made, Holanda, y ya pues con oficinas regionales, en este caso para mí en Manizales, Colombia, para Latinoamérica, Brasil, Medio Oriente, Sudáfrica y demás. Entonces tenemos una cobertura global que nos respalda y nos da también esa confianza de brindar servicios para todo el mundo. Continuamos. Bueno, ¿por qué usamos tecnología inclusive cuando estamos saludables? Pues en esta tabla que lo que queremos mostrar es que en la línea negra se puede observar cómo es el comportamiento en salud durante la vida sin un cuidado o sin una compañía o sin unos hábitos ideales en el tratamiento de nuestra salud, ¿cierto? Vemos que en la parte inferior tenemos las edades y pues en el tiempo tenemos unos picos que en la línea negra nos muestra que son los picos donde nos enfermamos generalmente porque algunas veces hay descuido, no hay conciencia de la salud y demás. Entonces, pues eso nos lleva a que tengamos más problemas de salud durante el tiempo. Pero en la línea inferior, en la línea azul, pues vemos como el uso de la tecnología y de la mano de salutogénesis, del autocuidado, de una educación en salud, de un estilo de vida saludable, en fin, pues vamos a hacer que esa línea sea un poco más tendida y pues que ya obviamente en algún momento pues llegue alguna enfermedad crónica que nos aqueje y pues ya pueda ser atendido. Pero sin duda esto nos muestra que durante el tiempo pues los costos de salud pues van a ser mucho menores por cada paciente, por cada persona, si aplicamos la tecnología como una herramienta complementaria a mejorar los estilos de vida y la salud de todas las personas. Continuamos, por favor. Ese es uno de los puntos importantes y es como la tecnología bien aplicada y de una forma concientizada puede disminuir esas etapas agudas de la salud del paciente y eso tiene un impacto, como lo mencionaba César, en los costos y también en la experiencia del paciente. Pero también queríamos recalcar con esta diapositiva que los grupos de salud a nivel mundial y, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos grupos importantes como Kaiser, entre otros, al hacer una encuesta a los CEO de estos grupos y preguntarles en qué querían enfocar sus esfuerzos tecnológicos en los próximos años, recalcaron como los 3 puntos principales: la experiencia y comunicación con el paciente y la telesalud o salud virtual, acompañados también de la eficiencia operacional. Porque cuando yo tengo tecnologías y tengo a disposición de la compañía o de la institución de salud este tipo de herramientas, no solamente estoy impactando esa atención aguda, estoy llevando al paciente siempre a que esté más en casa, sino que también estoy generando eficiencias operacionales internamente. Y por eso queríamos también nombrar esto como uno de los motivadores por los cuales tener telesalud y sistemas también que mejoren la experiencia y comunicación del paciente es algo relevante. Siguiente. Bueno, y
La tecnología es algo que siempre se menciona. Normalmente cuando pensamos en telemedicina estamos pensando en qué computadores tengo que comprar, qué dispositivos de infraestructura tengo que implementar, cuál es el software que debo incluir. Pero muy pocas veces se considera dentro de estos proyectos contenido que realmente apoye esa experiencia y comunicación con el paciente y la experiencia también que tiene el médico en el proceso. Entonces, ¿por qué es importante incluir contenido cuando hablamos de telemedicina? Primero, para optimizar esa comunicación que tiene el médico con el paciente. Porque si ya es difícil en una consulta presencial que el paciente comprenda cuál es su condición y cuál es el tratamiento que va a tener que realizar, ahora con la distancia esto se complica mucho más. Pero además de esto también hay una limitación en las discusiones que los médicos pueden tener con otros colegas para discusiones de casos complejos y ahí también se involucra la telesalud. Por otro lado, cuando yo como paciente puedo conocer más en detalle y tengo contenido que me apoya a entender mi condición, me involucro más en la condición, me involucro más en el proceso de mejoría y seguramente tengo mejores resultados. Y por último, porque a través de un contenido que sea fácil de entender para el paciente, yo mejoro su experiencia. Entonces, continuemos. Y acá vamos a tener un primer video donde queremos mostrarles un poco lo que es el viaje del paciente, el ciclo del paciente y que ustedes vean un poco más de qué estamos hablando.
Gracias. Entonces, si quieres, continuemos y voy a empezar un poco hablándoles de una de las soluciones que tiene el Sevier de contenido y que está integrada actualmente a las aplicaciones de Spectator y se llama Patient Engagement. Esta es solución de contenido para educación al paciente. Tenemos actualmente más de 8.000 títulos de contenido en español que cubren explicaciones sobre medicamentos, sobre el diagnóstico que puede tener esa persona, los tratamientos que se le van a recomendar y también sobre salud mental y bienestar general. Este contenido viene en formatos de video y texto. Más adelante, de hecho, ustedes van a ver una experiencia que tenemos en conjunto en Brasil y ahí vamos a mostrar algunos de los ejemplos. Y con este contenido buscamos que el paciente pueda resolver todas las dudas que pueda tener alrededor de su condición o, de hecho, en la prevención. Siguiente, por favor. El contenido está diseñado para cubrir todo el ciclo de vida del paciente, de hecho desde que no es un paciente, desde que es una persona solamente. Y tenemos contenido para hábitos saludables, relacionado a vacunas y tamizajes, tenemos contenidos enfocados en resolver las preguntas que típicamente se haría un paciente, como por ejemplo, ¿qué significan los síntomas que estoy teniendo? O me dijeron que podía tener este diagnóstico, ¿qué pruebas debo realizarme? Entre otros. Y para darles un ejemplo, siguiente por favor, para una condición como podría ser diabetes, estos son los títulos de contenido que tenemos actualmente. Tenemos desde la prevención elementos que son relacionados a ejercicio, salud general, cómo a mantenerme no obeso y demás, pasando por el descubrimiento que tiene que ver con las pruebas o el síndrome metabólico que puedo estar experimentando. Luego explicando cada uno de los tipos de diagnóstico relacionados a diabetes, entonces una tipo 2, una gestacional, entre otros, y los tratamientos y autocuidados que voy a requerir si definitivamente fui diagnosticada con esta condición. Siguiente. Complementando la presentación, entonces tenemos que a través de la tecnología Spectator, a través del BD App, pues podemos acceder a todo este contenido del Sevier fácilmente. Entonces aquí los pacientes, los médicos y todas las personas involucradas pues fácilmente pueden tener acceso a esta información. Y así logrando pues obtener un cambio en los comportamientos de las personas que nos lleven a mejorar su estilo de vida y su calidad de salud. Bueno, esto es solo como para visualizar que, por ejemplo, en esa etapa de prevención hay un contenido específico dentro de la biblioteca del Sevier. En el tema de transformación en salud, pues vemos que el sistema mejora a través de la implementación de diferentes tecnologías y en esto recalcamos que lo que buscamos es reducir la admisión de admisiones hospitalarias que sean innecesarias y pues también el reingreso de estas personas que ya fueron al hospital, ¿sí? Mantenerlos por fuera, bien sea con home care, cuidado en casa y demás. Entonces, esta cadena correspondiente, mejorar la atención primaria de salud comunitaria, también tener una reducción del tiempo de la estadía en el hospital y la optimización de los tiempos de atención y de los procesos de tratamientos de las diferentes dolencias de los pacientes, pues eso nos lleva a mejorar el sistema sanitario actual. Siguiente. Bueno, aquí en cuanto al cuidado primario, vemos que evidentemente en la parte inferior vemos diferentes figuras que se optimizan los tiempos de atención, ¿sí? Reducción de costos, no hay necesidad del doctor en la mayoría de los casos, hay una mayor satisfacción de percepción de los pacientes e incluso de la atención de los médicos porque pueden atender más pacientes en menos tiempo y optimizar los recursos que se tienen y demás. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues bien, a través de la aplicación tenemos contenido médico basado en evidencia de la mano del Sevier y también diferentes herramientas integradas dentro de la aplicación, que son el autotriage o evaluación, que son herramientas bien interesantes que vamos a ver más adelante. Además de esto, pues todo un tema de televideoconsulta para tener contacto directo con el médico y el centro de atención. Continuamos, por favor. Entonces,
El verificar de síntomas y cuestionarios de autoevaluación es muy importante dentro del sistema, ya que el verificar de síntomas pues, nos hace automáticamente una evaluación del estado del paciente y pues ya el médico de antemano puede tener toda la información antes de que lo pueda atender. Entonces ya se puede tener un prediagnóstico de lo que necesita este paciente sin necesidad eh, de, 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 eh, de dedicar mucho tiempo en preguntar al paciente qué tiene, sino que ya a través de unos test y verificar los síntomas automáticamente, pues eso se puede hacer sin ningún problema y hacer un seguimiento apropiado del mismo. Siguiente, por favor. Aquí vemos entonces, con el verificador de síntomas multilingüe integrado, pues el sistema está en capacidad de mostrarnos cuáles podrían ser las posibles causas de su enfermedad y cómo debe ser tratado. Entonces es una herramienta también muy útil para los médicos para que les ayude a determinar y guiar su tratamiento y su diagnóstico. Siguiente. Y complementando, por supuesto, esta parte de tecnología está el contenido que les habíamos mencionado para el paciente, porque el objetivo es que el paciente quede tranquilo. Entonces, una vez ha hecho una verificación de síntomas y el sistema le ha dado una recomendación, cuenta también con folletos y videos que le explican un poco más en detalle ese resultado que tuvo la herramienta y cuáles deberían ser sus siguientes pasos dependiendo de ese resultado que haya. Ahí entran, por ejemplo, toda la categoría de Discovery y pruebas. Sí, ok. Aquí vemos una imagen de cómo está estructurado los cuestionarios personalizados, en los cuales podemos, bien sea, hacer unos cuestionarios, por ejemplo, para COVID, ¿sí? Y si el paciente responde negativa o afirmativamente a alguna de las preguntas y yo dentro de mi sistema determino que ciertas preguntas me alerten en la central de monitoreo, pues el personal de salud de la central va a poder conocer esta situación en tiempo real y llamar al paciente o tomar las medidas correspondientes. Entonces, no solamente es el tema del cuestionario, sino que también está ligado a todo un proceso de atención y de soporte a esas personas en tiempo real. También el tema de autotriage, pues si tiene síntomas y demás, ya puede quedar almacenado estos autotriage dentro de la misma historia clínica del paciente. En cuanto al tema de videoconsulta, pues es bien interesante porque pues, esto nos da una comodidad para los médicos, pacientes y familiares, nos ahorra bastante tiempo en la atención, gastos de viaje, muchas personas tienen que desplazarse horas para poder recibir una atención médica con el médico y todos pues, los beneficios que trae tener un médico en la mano prácticamente, ¿sí? Entonces, pues también esto nos permite almacenar información más rápidamente dentro del sistema del paciente. Seguimos, por favor. Y complementando también el proceso de videoteleconsulta, el Sevier cuenta con una solución que se llama Complete Anatomy. Esta solución es un modelo tridimensional que está en una aplicación móvil y también para escritorio del cuerpo humano con más de 17.000 estructuras. ¿Por qué es de utilidad dentro de la videoconsulta? Porque a veces cuando yo estoy tratando, por ejemplo, de cubrir un prequirúrgico o un posoperatorio con un paciente, no tengo cómo explicarle qué es el procedimiento que voy a realizar. Si ustedes ven, por ejemplo, en la imagen del hueso que está fracturado, del fémur fracturado, yo dentro de esta aplicación puedo hacer anotaciones específicas a cada uno de los elementos de la estructura del cuerpo humano y puedo de esta manera, de una manera más interactiva y mucho más sencilla, explicarle cuál va a ser la condición a este paciente, cómo vamos a abordar una cirugía o incluso si no es quirúrgico y el tratamiento es distinto, cómo va a hacer efecto ese tratamiento. Tenemos modelos también, digamos, en vivo. Entonces, por ejemplo, hay una simulación del latido del corazón y tenemos experiencias y varios casos que les mostraremos y les enviaremos posteriormente, en donde se ha utilizado la herramienta no solamente para ortopedia, sino también para cardiología, entre otras disciplinas. Siguiente, por favor. No, si quieres sigue a la siguiente diapositiva. Y...
Gracias. Y por supuesto, pues para poder complementar también ese entendimiento están los folletos de educación al paciente relacionados al diagnóstico y al tratamiento que buscan aclararle de una manera más sencilla, con lenguaje sencillo al paciente, qué es lo que se va a realizar durante cada una de estas etapas. Dentro del cuidado primario, encontramos que el sistema PDAP también tiene integrado un tema de alarma personal y posicionamiento de GPS. Aquí podemos ver cómo una persona activa este servicio presionando un botón de emergencia en la aplicación y este automáticamente se enlaza con la central de comunicaciones, informándole pues que tiene una novedad. Además de esto, pues vemos que con el GPS los operadores médicos pueden estar en capacidad de enviar una reacción inmediata de una ambulancia, a un familiar y determinar si se encuentra cerca de su casa o se encuentra muy lejos. Entonces esto nos da pues como una capa extra de seguridad y de atención al paciente que lo requiere. Todas las comunicaciones son encriptadas, de alta seguridad y de muy buena calidad. Igualmente, tenemos que dentro del cuidado crónico el monitoreo remoto de datos vitales es bien importante, bien sea pre, postquirúrgico y para pacientes crónicos, ya que esto nos permite llevar un historial mucho más detallado y más específico del paciente y así dar un mejor diagnóstico. Entonces, en este caso, pues integramos los biosensores de la marca iHealth, que son inalámbricos y se pueden estar monitoreando frecuentemente. O igual, si una persona ya cuenta con esos dispositivos biomédicos, simplemente puede ingresar las mediciones de forma manual dentro de la aplicación. Entonces, es bien interesante. Igualmente, como vemos en la parte inferior, cada vez que la persona se toma esta medición, nos puede definir en la central de comunicaciones si esta persona está en riesgo moderado, bajo o alto. Y si está en riesgo alto, nos puede enviar una alerta en la cual el médico o el personal de salud debe tomar comunicación con el paciente o tomar acciones basadas en un plan de acción predefinido para poder atender ese tipo de emergencias que se determine junto con ese paciente. Entonces, vemos que tienen pues varias herramientas bien interesantes. Siguiente, por favor. Y pues yo ya parezco disco rayado, pero volvemos otra vez a esta, en donde igual también tenemos contenido para el autocuidado y digamos, la continuidad de los tratamientos de pacientes crónicos. Entonces contamos con elementos también, por ejemplo, cómo debo hacer diabetes y control de peso, cómo es la diabetes con el ejercicio, el alcohol y la diabetes. Y por ejemplo, en casos de insuficiencia cardíaca tenemos también recomendaciones de alimentación, de mantenimiento, cómo evitar, por ejemplo, ansiedad, entre otros elementos. La plataforma de Spectator de Telesalud es una solución multidisciplinaria enfocada en el paciente. Aquí podemos ver entonces que tenemos cuestionarios de autoclasificación y evaluación, información médica personalizada en contenido multimedia, que puede ser en radio, audio, videos y demás, donde también podemos explicarle al paciente cuáles van a ser los procedimientos que se van a hacer en una cirugía, de qué se trata su enfermedad, si de pronto no lo ha entendido, ejercicios diarios, entre otros. Entonces podemos jugar con todas las variables para mejorar la calidad de vida y la salud de los pacientes. También la integración de los biosensores inalámbricos, chat y notificaciones. Entonces la persona puede entrar en contacto directo con la central de comunicaciones en todo momento. También recibir información desde el proveedor de salud, bien sea para una cita médica, información general sobre COVID, quédate en casa, va a haber cuarentena, bueno, puede usarse de cualquier forma, administrado desde la central de comunicaciones. También el tema de videocomunicación y pues todo esto ligado a crear una comunidad en la cual procuramos por la salud de todas las personas, donde incluimos los familiares, especialistas y todas las personas pues, en general que puedan hacer parte de este proceso. Siguiente. Aquí pues hablamos un poco más de la aplicación, donde podemos configurar y cambiar el diseño de la propia aplicación para implementarla en diferentes instituciones. Ya pues aquí es un resumen de todo lo que hemos hablado, entonces podemos seguir, por favor. Y acá pues de nuevo un resumen general ya con los dispositivos o los elementos que hacen parte de todo este proceso
atención, donde en la parte superior vemos En Paz, que son, por ejemplo, un botón móvil de pánico, donde normalmente lo puede llevar una persona de tercera edad o con movilidad reducida y que requiere una emergencia, pues lo puede presionar y utilizarlo para reportar a la central. Tenemos un sistema también que se llama Paz, que es bien interesante, que Paz es el sistema de atención sobre video, el cual también se puede utilizar para personas de la tercera edad o personas con movilidad reducida que vivan solas en su casa y que requieran más independencia, pero que va a estar monitoreado desde una central que les va a brindar la confianza de que pues, si algo sucede, pues van a tener un respaldo inmediato. Y ya los demás elementos igual, como los biosensores, el VDApp, la sala de teleasistencia y todo esto conectado pues al otro lado que lo respalda todos los elementos de atención en salud, como el cuidado profesional del centro de servicios, estación móvil de atención, también para que los médicos puedan atender a sus pacientes desde casa, y pues todo el tema comunitario desde la aplicación VDApp. Siguiente. Entonces aquí ya hablamos de una combinación única de funcionalidades que nos permite abarcar diferentes aspectos en salud que son bien importantes con una única plataforma. Entonces tenemos un concepto de centros llamadas médico modular escalable, es un único portal de acceso para entre médicos y pacientes, es Kijk, nu ben ik ingelogd als spreker. Tiene planes de acción personalizados, también es bien importante. O sea, yo puedo crear planes de acción para diferentes tipos de eventos, alarmas y demás. Y bueno, diferentes herramientas que vemos allí. Podemos continuar, por favor. Aquí, bueno, acá les queremos mostrar una experiencia que tenemos actualmente implementada en conjunto en Brasil. Entonces, si nos ayudas, por favor, con ese video. Qué extraño, denos un segundo. Bueno, si quieren, entonces dejemos eso pendiente y más adelantico les mostramos ese video. Hasta aquí va nuestra presentación y queremos abrir ya a las preguntas. Más adelante les mostraremos el video para que conozcan un poco esa experiencia que tenemos internamente en Brasil en conjunto. Bueno, muchísimas gracias Daniela y César por la presentación y por el trabajo conjunto. Ante todo, antes de dar la palabra, quisiera preguntarles cuál es la importancia de esta alianza estratégica que ustedes han hecho. ¿De dónde surgió? Bueno, de hecho por acá también está Franz, que probablemente también les puede contar un poco más en detalle cómo hemos venido trabajando de a pocos desde el año anterior. Pero yo creo que como nos pasa a todos, ¿cierto? Y en todas las industrias, nadie puede hacer todo, ¿cierto? Si yo soy un proveedor de tecnología y mi core es la tecnología, no me voy a poner a inventar contenido clínico porque ese no es mi núcleo. Nosotros como generadores de soluciones de contenido, tampoco estamos interesados en generar, por ejemplo, una infraestructura para telemedicina, o a veces nos preguntan por historia clínica, tampoco somos un desarrollador de historia clínica, porque no es nuestro fuerte. Y la alianza y la colaboración que hemos generado con Spectator busca es eso, sumar fortalezas para dar una solución más completa que realmente impacte en la experiencia del usuario y de los médicos. Y ese es, yo creo que el centro de la relación que tenemos y ha funcionado bastante bien. Franz, I don't know if you want to complement a little bit. You're on mute, by the way. Hello, Daniela. Hello, all of you. Thank you for your kind introduction and the presentation. Unfortunately, my Spanish is not good enough to talk, but I could understand everything in Spanish. And indeed, we already started several years ago to cooperate together with the aim to combine telehealth solutions with evidence-based medical content, which in particular for preventive care, but also for chronic care, is important to stay healthy
or to become healthy again, and to help the doctor to give the right information to the patient so that the patient not can find the information on Google and doesn't know what to do with it, but that the patient can have access, and the doctor also, to information that is scientifically and evidence-based. Muchas gracias, Francis. Gracias, Daniela. Bueno, vamos a darle la palabra a Mario Gómez en este momento, que tiene la mano levantada. Muchas gracias, Marta. ¿Y me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Gracias, Marta, por la invitación. Quería hacer un par de comentarios sobre este tema tan importante. Yo trabajo con una empresa que se llama Prospectiva Consultoría. Nosotros somos consultores en asuntos públicos y asesoramos al sector salud en el impacto de las políticas públicas sobre sus negocios. El tema de la telesalud ha sido por muchos años de cierta forma ignorado desde el punto de vista de las políticas públicas, y Colombia había tenido unos avances muy tímidos que se habían reflejado en temas como la interoperabilidad en historia clínica. Ese ha sido como uno de los avances que se ha visto en política pública hasta ahora, pero también había cierto temor a avanzar en esos temas, más que todo porque se percibía que la telesalud no es aplicable porque se está acostumbrado a tener presencialidad, y uno de esos temas es en el diagnóstico. La medicina depende en gran medida para su desarrollo del diagnóstico, y esa era una barrera que se consideraba infranqueable. Con la coyuntura del COVID-19, esos paradigmas se empiezan a romper, y en Colombia empezamos a ver cómo se disparan las cifras de consultas vía telesalud, y ahí es donde también empieza a darse un desarrollo muy importante, más desde el sector privado, para proveer estos servicios a los usuarios del sistema. Y eso se ve reflejado también en la regulación que empieza a habilitar los servicios de telemedicina para los prestadores. Sin embargo, uno de los retos que uno ve actualmente es que esa regulación se habilita temporalmente, y ahí se necesita que el Estado genere incentivos para que este tipo de negocios se puedan desarrollar, y ahí es clave que esto se haga en el tiempo. Colombia hacia futuro también viene pensando en los retos que tiene hacia futuro. Si ustedes se ponen a mirar, hay temas que son estructurales a cómo funcionamos, y vienen oportunidades importantes para esto, como lo son el Plan Decenal de Salud, el Plan Nacional de Cáncer, todos temas que deberían incluir la telesalud como un tema central que obedezca a las necesidades y a las oportunidades que ofrece la tecnología para ese contexto actual. Entonces, creemos que este es un tema fundamental, porque para el sistema colombiano lo que nosotros hemos podido ver es que hay 5 temas claves que se necesitan atender, y donde esto sería una solución, que son el tema de coordinación en la atención. Esto también se ha evidenciado que va a mejorar resultados en salud. Colombia necesita mejorar resultados en salud. El tema de experiencia en pacientes. Esto es clave también en ese tema de calidad. Mejora en la eficiencia de nuestro sistema y la ampliación al acceso. Nuestra política pública siempre ha estado pensada en cómo poder llevar a esa población remota este tipo de servicios. Entonces, hasta ahí dejaría mi comentario, y agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, Mario. No sé si alguno quiere reaccionar al comentario de Mario antes de continuar con las preguntas. Maybe I can say something to that, because we are in 4 different continents using telehealth technology. The problem is indeed that it needs to be supported by the government, and that also the teleconsultations or telehealth applications are can be invoiced to the private or to the public healthcare sector. But what we see in general also is that it is a problem to integrate the technology into the existing hospital or healthcare operations.
the goal should be that the telehealth technology and the evidence-based medical content at the end should result in an improved cost effectiveness. So improve efficiency, reduce cost, improve patient satisfaction, and improve satisfaction of the healthcare provider. So it's not only important that the government supports this and that the telehealth applications can be financed or can be invoiced, but it is also important that the direction, the management of the hospital supports the use of telehealth technology in the current operations. Because what we see very often is that it is a big burden, a big problem to start with an existing hospital to use these type of technology. And besides this, especially now because of COVID-19, you have a lot of new companies on the market that have just a Zoom or Skype application. I know that in Colombia or in Brazil, a lot of these telehealth applications are based on these InSafe technologies. But it's important to have an integrated care approach so that it can be implemented in the existing infrastructure of the hospital, that it is interoperable with the existing systems, that it is proven technology, and that it is also secure and safe to use so that the patient is not afraid of the data loss, or the healthcare professional should be afraid of the data loss. So there are as well technical reasons, facility reasons by the government, but definitely also operational reasons and the willingness of the people in the hospital to start using this technology, because in the beginning it will take more time. You need to have a team to start doing this, but at the end it should result in the reduction of cost and the improvement of efficiency. Bueno, para resumir un poco la respuesta de Franz en español, él menciona la importancia que tiene las disposiciones y el apoyo del gobierno y del cuidado integrado y la participación y la integración de las IPS en proveer los servicios a los pacientes para mejorar la calidad y la satisfacción de los mismos. Un pequeño resumen de lo que acaba de mencionar Franz. No sé, Daniela, si se olvidó algo importante de lo que menciona Franz. No, pues hay un punto yo creo que es bien importante, y es a veces Franz mencionaba algo, y es los sistemas que se propongan de telemedicina tienen que incorporarse en los flujos y en las capacidades que tienen también actualmente los hospitales. Y creo que un error grande cuando se piensa en un proyecto de telemedicina es creer que yo tengo que hacer una implementación de infraestructura gigantesca y que necesito de pronto que estos pacientes también tengan una implementación o una capacidad gigantesca de tecnología en su casa para poder hacer uso de las soluciones. Creo que ese puede ser un error que se ha cometido en algunos proyectos también acá. Participé de hecho en un proyecto en Bolívar e inicialmente se quería hacer un proyecto con mucha infraestructura. Al final se decidió hacer algo más limitado porque es difícil en algunos pueblos de difícil acceso. Yo estuve, por ejemplo, en Bolívar, en Simití, en Monpós y en varios pueblos que el único acceso es una chalupa por 6 horas para poder llegar al pueblo. Entonces es difícil pensar que en estos pueblos podemos hacer una gran implementación de infraestructura tecnológica para poder llegar a resultados. No por la implementación, sino por el mantenimiento que también va a requerir. Entonces, creo que una gran ventaja de lo que hemos tratado de implementar junto a Spectator es siempre enfocarnos en cuál es la infraestructura que tiene disponible el cliente y cómo podemos aprovecharla al máximo. Porque de esta manera yo puedo garantizar un éxito o puedo al menos acercarme más al éxito del proyecto. Muy bien, bueno, voy a atender una de las preguntas del chat y luego vamos a una mano levantada que tenemos de Ramón Horacio Clavijo de la Clínica Marley. Nos pregunta si Complete Anatomía es gratuito y cómo se obtiene. Bueno, los dos productos, tanto el de educación al paciente como el de Complete Anatomy, son productos que se licencian. No estaba escuchando bien porque me salió un letrero de internet. Bueno, son productos que se licencian, es una licencia anual que ofrece el Sevier, dependiendo, en el caso de Complete Anatomy, de los usuarios que están incluidos. Entonces, si fuera de su interés, con mucho gusto me puede escribir
y revisamos también la plataforma. Esta plataforma tiene dos usos, que también vi por ahí alguna pregunta, entonces también para adelantarme un poco en ese tema, y tiene un uso educativo. La plataforma tiene los modelos anatómicos para que desde la educación yo conozca también anatomía, es una forma nueva de estudiar anatomía, tiene videos y cursos educativos, y tiene también videos enfocados a yo mostrarle al paciente cómo funciona un músculo, por ejemplo, o cómo debe hacer sus ejercicios, cómo debe hacer correctamente un ejercicio para activar ese músculo y recuperarlo. Esto también se puede ver dentro de esta aplicación. Bueno, vamos a darle la palabra a Marta Lucía Franco, que tiene la mano levantada en estos momentos. Hola, ¿me están escuchando? Te Ahora sí. escuchamos. Bueno, perfecto. Parte de lo que quería preguntar ahora creo que lo respondió Daniela, pero bueno, quiero contarles. Yo trabajo con una institución de pacientes crónicos y ahora en el tema de pandemia esto ha sido pues supremamente complejo porque claramente los pacientes que están en domicilio, el no querer hacer desplazamiento a los sitios de urgencias por el temor a COVID, pues es muy complejo. Entonces, estos pacientes de alguna manera quedaron pues como algo olvidados, tanto por los médicos como pues por el Estado también, pues que finalmente todos los recursos y toda la atención se destinó a la pandemia. Nosotros empezamos a incursionar en el tema de telemedicina muy tímidamente, como lo decía César, pues que igual Colombia lo ha hecho muy tímidamente y nosotros como institución pues también sin tener el conocimiento muy tímidamente a tratar de poder brindar una solución a estos pacientes pues en su domicilio con el médico tratante. Paralelo a eso empezamos también a hacer un trabajo con sitios muy lejanos de Colombia en el cual pues se verían una cantidad de pacientes que no estaban en cronicidad, pero pues que con la pandemia pues entraron en este estado, más los que ya habían antes, y empezamos a hacer trabajo con médicos de zonas muy alejadas de la ciudad, de las principales ciudades. Mi pregunta es, esta conexión algunas veces en las regiones es muy variable, esta conexión a internet, y nosotros hemos tenido muchas dificultades con eso. O sea, hacemos un trabajo de acompañamiento permanente a médicos en Chocó, en Leticia, en Guajira, pero permanentemente tenemos complicaciones que ellos no tienen un internet muy estable, y esto se nos dificulta bastante para que ellos puedan participar pues como de lo que hacemos. Al adquirir, por ejemplo, algo de esto de telemedicina como un paquete, ¿eso podría solucionarse de alguna manera? Sí, yo quisiera responder esta pregunta. Bueno, sin duda, la limitante en comunicaciones, infraestructura de comunicaciones, frena un poco esta evolución de telemedicina, ¿verdad? Pero basados en nuestra experiencia en el tiempo, en la cual en la presentación les mostrábamos, por ejemplo, que inclusive antes de que surgieran los smartphones, ya teníamos la capacidad de hacer una teleconsulta desde el centro de control con, en ese entonces se llamaba un BD Box, ¿sí? Entonces estamos en la capacidad de utilizar unos anchos de banda muy, muy pequeños que podríamos considerar a la hora de implementar un proyecto de telemedicina en estas zonas donde la comunicación es compleja. Sin duda, obviamente esto puede afectar en algunas formas la calidad de video, en algunas opciones y demás, pero sin duda nuestra comunicación, incluso en cuanto a la integración de sistemas de seguridad, que es de donde viene nuestra raíz, hemos podido conectar sistemas de seguridad con 125K kilobits por segundo, que es muy pequeño, con video, entonces donde podemos monitorear bancos, cajeros automáticos y demás con ese ancho de banda tan bajo. Entonces, podemos considerarlo, obviamente hay que hacer pruebas, y pues obviamente desde que tengamos la infraestructura de comunicaciones ya podemos jugar con el otro tipo de factores que son la computadora que se va a utilizar, los tipos de tarjeta de red a utilizar entre los equipos,
las cámaras que van a transmitir, qué tipo de cámaras y qué tipo de resolución van a utilizar, se pueden adaptar, son solamente de cámaras de una muy alta resolución, más que HD inclusive, o lo podemos considerar una resolución menor. Entonces, son factores que hay que analizar independientemente en cada caso y con las posibilidades de infraestructura que se puedan contar allí. Pero como les comentaba, ya hemos tenido la experiencia donde un ancho de banda es mínimo y podemos conectarnos fácilmente, pero realmente es importante. En lugares donde no haya comunicación, pues ahí sí ya es bien complicado, pero podemos hacerlo a través de enlaces celular, satelital, entre otros. Entonces, eso nos daría ese respaldo para poder cubrir esa necesidad. Ahora, complementando un poco lo que dice César, también está una parte importantísima que es, pues, de pronto hay un momento en el que yo necesito un apoyo desde la central y debo contar con comunicación. En los casos en los que no hay comunicación, el Sevier sí cuenta con varias soluciones de contenido que estarían incorporadas en la aplicación, que podrían ser de acceso offline. Entonces podemos determinar también que algunos de estos contenidos que pueden apoyarlos a ellos a resolver dudas en ese momento donde no tienen cómo comunicarse con nadie más, estén disponibles sin red. Y esto puede ser de bastante utilidad para cuando ellos están en esa zona remota y necesitan recordar cuál es la técnica específica que deben utilizar o cuál es el procedimiento. Podríamos definir una serie de contenidos que estén también de acceso sin red. Claro, sí, me parece súper interesante porque mira que parte del trabajo también es poder capacitar a estos médicos que están en estas regiones como en unas clases magistrales donde ellos aprendan de pronto a hacer cosas que de alguna manera requieren que la estén estudiando permanentemente o que tengan las fórmulas permanentes de hacer una rotación de un opioide, de mirar pues, o sea, las cantidades, todo este tema. Entonces me parece muy interesante, súper interesante, sería una ayuda muy grande, de verdad que sí. Sí, por eso, nuevamente, por eso siempre hemos hablado de esta alianza, porque yo puedo tener la tecnología o puede que solo tenga el contenido y no completo todo el valor que necesito en una solución. Entonces, la tecnología te va a servir muchísimo porque es la que permite esa comunicación simultánea, permite recabar datos del paciente y tenerlos a la mano y poder contar con el contenido del Sevier y la evidencia que me apoya en tomar una decisión sintiéndome seguro que es la mejor decisión, es lo que hace que, digamos, que se eleve mucho más el valor. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con una ronda de preguntas que tenemos en el chat de comentarios. Fabiola Castellanos de la Universidad Javeriana, es la decana de la Facultad de Enfermería, nos hace el siguiente comentario y dos preguntas. Encuentro en la telemedicina una gran opción para romper barreras de acceso a los servicios de salud y en la pandemia se ha hecho evidente su importancia. Sin embargo, hay poca credibilidad y aceptación por parte de pacientes y de algunos profesionales de la salud. ¿De qué manera su propuesta mejora la experiencia del paciente y del profesional de la salud? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo llevar los desarrollos de esta alianza a la comunidad académica y trabajarlo con los estudiantes? Bueno, Franz, yo. Ok. Audio. ¿Yo, Franz, o vas a hablar tú, Franz? Yo creo que igual es mejor que hables tú, César, porque como dijeron que mejor, como para responderle en español y dejamos que Franz haga algún complemento al final. Vale. Maybe, okay, shall I? We, as I said, we are working in 4 continents, so the problem of using telemedicine or telehealth applications, I can see is independent of religion or of social status or of geographic location. People just need to see the advantages of it. So what we see is that in the beginning, maybe people are a little bit afraid of using it or do not know exactly how to use it. But once they see the advantage of it, then you see that the acceptance of telehealth technology is very high. So you see satisfaction rates of higher than 90%. For example, there was a study in the Middle East
by one of the Ministry of Health using teleconsultation. And the effect was that 70 or 80% of the people do not need to go anymore to the emergency department of the hospital, or do not need to have a face-to-face doctor follow-up. And the satisfaction of the people was more than 90%. So they liked very much to push the button if they need a doctor, and to have a doctor at hand that can solve 70 or 80% of the questions. Besides this, if you talk, as Marta asked before, if you talk about chronic patients, you see that the effectiveness of the use of telehealth technology and the access to the right medical information helps these people enormously. So they can do this at home. They do not need to travel all the time to the doctor. It is less expensive. It saves waiting time and travel time. And because of this, the compliance, it's not only cost reduction, but the compliance, for example, with treatment increases with also 80 or 90%. So if you have better contact with the patient and can better remotely monitor the patient, you will see that the patient also feels more safe. He knows somebody's watching me. If something goes wrong, there will be a reaction, so they feel more secure. So it's not only about cost efficiency, but it's also about increase of satisfaction of the patient. And maybe in the beginning, the patient is unknown with the possibilities, but once they start using it, the satisfaction rate is very high. Bueno, un poco para resumir lo que menciona Franz, es que una vez se conocen las ventajas, el nivel de aceptación sube. Menciona un estudio que se hizo en el Medio Oriente en el que el Ministerio de Salud estableció que se redujeron las visitas a emergencias entre un 70 y 80%, y la gran importancia que ha tenido en los pacientes crónicos para evitar que ellos tengan que atender a los servicios médicos y la aceptación de los mismos. ¿Alguien quiere complementar las preguntas de Fabiola o continuamos? Yo he enviado acá una respuesta, estaba respondiéndole mientras conversábamos, pero pues bueno, sin duda ella preguntaba sobre, digamos, los retos que tienen junto con los pacientes y médicos para adoptar ese tipo de tecnología, ¿sí? Sin duda estoy acompañado de estrategias educativas de las dos partes, porque bien sabemos que en algunas ocasiones incluso médicos nos hemos encontrado con ese caso, que hay médicos que han sido renuentes, ¿cierto? Inclusive a la telemedicina, porque quieren mantenerse en las atenciones presenciales, con diferentes motivos, ¿verdad? Pero sin duda es una evolución que se tiene que dar, es una evolución que se tiene que dar, pues para poder dar una atención integral, más rápida, más eficiente. Y pues bueno, esta solución, ¿cómo puede cubrir todos estos aspectos? Pues tenemos videoteleconsulta, la integración de los biosensores, la alarma médica, el acceso rápido a diferentes tipos de contactos, que puede ser una farmacia, puede ser un especialista, puede ser cualquier actor de salud, el chat en tiempo real con el centro de comunicaciones, los cuestionarios, el pre-triage que me evita que los pacientes tengan que ir a la sala de urgencias innecesariamente, y eso nos permite descongestionarlos. También el acceso a contenido médico validado, porque no es lo mismo que el paciente busque su enfermedad o un tratamiento X en Google, a que, por ejemplo, lo pueda hacer directamente desde su celular, respaldado con la entidad de salud a la cual está afiliado, y pues de la mano, por ejemplo, del contenido médico del Xavier, ¿sí? Donde le vamos a dar un contenido mucho más acertado en cuanto a su tratamiento y diagnóstico. Igualmente, pues toda la personalización del contenido del paciente, donde podemos integrar el salutogénesis, vamos a mejorar las calidades de vida de los pacientes, vamos a ponerles un plan integral de salud, vamos a darles ejercicios, vamos bueno, en fin, podemos integrar todo tipo de contenido multimedia que es una aplicación más dinámica, que no solamente integre pacientes, sino también que podamos ofrecérselo a todas las personas de la sociedad, que así no tenga una dolencia presente en ese momento, pues pueda estar conectada con la entidad de salud para que pues mantenga sus niveles de salud mucho más altos. Entonces creo que con eso respondemos la pregunta de Fabiola. Yo también quería hacer un comentario en la pregunta que nos hizo Fabiola, y es, yo creo que toda tecnología lleva renuencia y rechazo porque es algo natural del ser humano.
De hecho, yo trabajo muy de cerca con hospitales porque también tenemos algunas soluciones que se integran a la historia clínica. Y cuando vamos a la discusión de la historia clínica y qué fue tener una historia clínica electrónica en los hospitales, la historia es la misma. El primer día el médico decía, yo no voy a usar eso. Eso no me gusta, eso es muy complicado, estoy perdiendo mucho tiempo, yo no voy a utilizar la historia clínica. Yo no creo que eso nos vaya a servir, a mí no me gusta que esto me sale así, yo creo que eso me está cambiando los datos y tuve esa experiencia en varios hospitales. Y en este momento, cuando en un hospital hay una caída de una historia clínica de 2 horas, los médicos enloquecen porque ya no saben cómo vivir tampoco sin la historia clínica. Entonces yo creo que es un proceso que tiene que involucrar una gestión de cambio también. Probablemente no lo hemos podido hacer como nos gustaría porque el COVID nos cogió de sorpresa y no da tiempo para hacer esa gestión de cambio que todos habríamos esperado. Pero yo creo que es natural que las personas eviten hacer un cambio en sus flujos y en sus procesos. Y por otro lado, para responder también la pregunta en la comunidad académica, yo creo que esto es un tema muy importante y va de la mano también de varias modificaciones y reformas que se han sugerido en los planes de formación. Por ejemplo, la historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica apenas está entrando dentro de los procesos de formación de los médicos y también de las enfermeras. Y es algo que se van a encontrar en el hospital y muchas veces genera un choque cultural y un choque para la enfermera que llega de la universidad, de hacer su plan de cuidados en el papel, y se tomó la clase, en la clase anterior me dejaron el plan y yo lo trabajé en la noche y lo tuve al otro día, y llego al hospital y el paciente está ahí y yo tengo 15 minutos para determinar qué voy a hacer con él y encima tengo que documentarle los signos vitales, las salidas y las entradas al paciente, tengo que ponerle vendajes si necesita, tengo que canalizarlo y aplicarle medicamentos, todo en 15 minutos. Entonces creo que son elementos que debemos revisar. Una forma en la que lo hemos abordado desde el CEBIER es con alineaciones bastante amplias, por ejemplo, a nivel de planes de cuidado entre lo que se da en la academia y lo que se ofrece dentro de la institución educativa, dentro de la institución de salud, para poder mantener, digamos, y hacer unas transiciones más ligeras de un lado a otro. Y hace poquito estrenamos, de pronto también se lo enviaría a Fabiola porque por ahí debo tener el correo, estrenamos un producto muy interesante para mejorar esas transiciones en enfermería de la academia a la práctica en Estados Unidos, para que lo vea porque seguramente lo va a encontrar bastante interesante. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos varias personas con manos levantadas. Voy a dar un poco el orden para que sepan y se vayan alistando. Vamos a darle la palabra en este momento a José Cepeda de la entidad Psiques, especializados en psiquiatría, y luego le voy a dar la palabra a Julio Alberto Sáenz del Ministerio de Salud. Entonces vamos con José Cepeda, si son tan amables. Perfecto, ¿me escuchan? ¿Ya? Sí, ya. Bueno, sí, entonces, yo soy un psiquiatra, soy especialista en psiquiatría general y en psiquiatría de niños y adolescentes. Y pues trabajo con Psiques, que es una organización que nosotros armamos, es un emprendimiento más o menos que tenemos nosotros, que estamos dedicados a crear como contenido educativo específicamente en la parte de salud mental, considerando que pues uno en la parte de prevención es clave, y sobre todo en ese paciente que después sale de una atención, también ese proceso de psicoeducación precisamente para prevenir recaídas, creo que es clave. Y yo creo que, digamos, con lo que ustedes han mostrado, creo que estamos como en la misma línea. Tengo varias preguntas, no sé si las hago todas una vez o una por una y ustedes me dirán. Si quede una por una y vamos más bien conversándolo, de pronto se van resolviendo también. Ah, bueno, listo. Entonces la primera era como, tú nos mostrabas, Daniela, lo de los contenidos educativos dirigidos a pacientes en el CEBIER. ¿Hay alguna forma de acceder a ellos? Yo entendí que había como la BD App, ¿sí? Pero hice la búsqueda rápida, por ejemplo, por Google Store, que es el celular que tengo a la mano, y no la encontré. O sea, ¿cómo se hace para que la gente pueda acceder a esos contenidos? ¿Cómo hace uno? ¿O eso es por medio directamente de ustedes? ¿O cómo es? Tenemos dos presentaciones, digamos, tanto Complete Anatomy como Patient Engagement, que fueron las dos soluciones de las que hablé hoy, se pueden utilizar de forma independiente. O sea, yo puedo adquirir una licencia de Complete Anatomy,
revisarla y usarla, ¿verdad? Pero, pues como sabemos que realmente dentro de un flujo de telemedicina y para facilitarle el trabajo al médico, el ideal es que esto esté integrado dentro de la misma aplicación que debe utilizar para atender al paciente. Tenemos la integración junto al BD App para que yo ya no tenga que ir a otra aplicación a buscar lo que necesito, traerlo y mostrárselo al paciente, sino que desde la misma aplicación yo pueda acceder a ese contenido. Cuando es dentro de BD App, digamos que con el equipo de Spectator planteamos una cotización conjunta, en donde yo licencio la aplicación junto al contenido del Sevier. Es más o menos el modelo que manejamos. Entonces, el único que excedería es para complementar un poco, José, qué pena. El tema de la aplicación, ¿por qué no la puedo encontrar dentro del Play Store? Es porque el BD App es el nombre que le tenemos a la tecnología, pero, por ejemplo, ustedes deciden implementarlo ya para ustedes junto con la plataforma de comunicaciones, ya ustedes le pueden dar un nombre personalizado, que se puede llamar Psyches App o sí, algo así, y ya pues allí podemos integrar todas las soluciones que hemos mencionado. Ya entendí. Bueno, la otra pregunta, pues retomando un poquito lo que habías hablado tú, César, como la parte de la atención, o sea, como que se centra en la parte de la atención primaria, ¿sí? Y el paciente crónico, o sea, después. Pero no sé si hay, digamos, en la parte hospitalaria, yo escuchaba al señor Franz hablando de que es muy difícil a veces integrarlo dentro de las instituciones, y creo que es una forma, digamos, eficiente de utilizar el recurso, porque a veces, por ejemplo, el personal especializado, por ejemplo, en mi caso, que es una cosa muy especializada, no está disponible permanentemente dentro de la institución. Entonces, una forma eficiente de utilizar el recurso es permitir que se haga por medio de telemedicina esas valoraciones, esas interconsultas, para agilizar los procesos y digamos, como mejorar los tiempos de atención. Dentro de la parte hospitalaria, ¿ustedes tienen alguna experiencia aquí? En ese momento tenemos experiencias con Comeva, con pacientes internacionales, también con unas entidades de home care, cuidado en casa, y pues cada institución es diferente, ¿verdad? Sus necesidades, cómo quiere atender el paciente y demás. Algunos, como usted mencionaba, por ejemplo, pues no tienen los profesionales disponibles permanentemente, pero sin duda es el ideal, ¿cierto? Donde yo digo, bueno, yo tengo un tiempo determinado donde voy, me voy a dedicar toda la mañana a llamar pacientes y debe ser una persona sentada para que haya calidad del servicio, porque no es lo mismo yo tener el médico que me senté en mi estación de trabajo, tengo mis computadoras, tengo mis herramientas para trabajar, hacerlo desde una tablet, que es lo que muchos médicos quieren hoy en día, que es desde mi tablet, estoy allí, desde cualquier parte estoy hablando, ¿cierto? Obviamente no cuento con todas las herramientas. Entonces, esa es como la dinámica, ya es mirar cada caso en particular, cuál sería la mejor forma de implementación para que las instituciones puedan brindar ese servicio de manera integral. Porque, por ejemplo, como usted puede ver en la aplicación, digamos, en la parte psiquiátrica, alguien tiene un ataque de pánico, alguien presenta un problema psiquiátrico grave, pues necesitamos que alguien nos atienda rápidamente, que alguien esté presente, que alguien esté detrás de nosotros brindándonos ese respaldo y ese acompañamiento, que es lo que el paciente busca, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que mirar para ese tipo de implementaciones. Okay. Así es, y desde la perspectiva de contenido, de hecho específicamente en salud mental, sí hemos tenido usos, aunque generalmente son más ambulatorios, en salud mental específicamente pues, y realmente lo que buscamos es poder poner este contenido a disposición del paciente para que lo consulte cuando lo necesite. A nivel hospitalario hemos tenido otras experiencias con el contenido del Sevier, ya desde una perspectiva más intrahospitalaria, como les mencionaba, por ejemplo, con los planes de cuidado, tenemos una colección de planes de cuidado hospitalarios para que la enfermera sepa cuáles son las intervenciones que debería realizarle un paciente y tenga a la mano la última evidencia disponible para poder tratarlos, al igual que con los médicos en otro producto que tenemos. Pero ya eso no está más tanto relacionado con telemedicina, porque el enfoque que le hemos dado principalmente es para sacar a los pacientes del hospital, sino con cuidado intrahospitalario. What maybe in addition to what Cesar and Daniela said, we have also in Colombia experience, for example, with a group of hospitals, Grupo Hospedale in Cali.
As I said before, the introduction of the technology in the hospital or in a hospital environment is not so much difficult from a technology point of view, because if the hardware and the infrastructure is available, we can download the software and we can do the training, and in 2 or 3 days you can start working. The problem is that you need to dedicate people in the hospital environment that will start working with this and also will be available for training to make a plan together. And our standard procedure is to make an implementation proposal together, which defines the aim of the project, which defines the KPIs that you want to measure during the start of the technology, so that you also can measure the effects of using the technology, as well with respect to cost effectiveness, as with respect to patient and medical staff satisfaction. But the best way to do this is to start. As I said, if we agree on a plan, within 1 week, you can be operational if the hardware and the infrastructure is available. So it's not a big problem to start from a technical point of view, but you need to have within the organization, the willingness and the dedication of a team of people that will start working with the technology. Bueno, lo importante que menciona Franz es que a nivel técnico es muy rápido empezar, pero lo más importante es el compromiso de la organización para poder implementarlo. José, ¿tienes más preguntas? Estamos con 8 minutos para poder atender a Julio Sáenz y unas preguntas que tiene Camilo Parra. Entonces, ¿tienes más preguntas aún, José? Sí, tengo 2 más. La primera es relacionada con la parte de la atención enfoque étnico. Escuchando también la pregunta de la doctora Franco, que entonces mencionaba de gente en La Guajira, tenemos a los guayú, tenemos, digamos, muchas poblaciones indígenas aquí, y que, digamos, la población indígena, para ellos el uso de la tecnología no es algo cotidiano, como lo sería, digamos, para otro tipo de culturas. No sé cómo han hecho para surtir esta barrera, como para sortearla. Bueno, realmente nuestra tecnología es muy dinámica, ¿sí? Tenemos la capacidad de analizamos cada situación y podemos crear ambientes para este tipo de personas. Como la sala de teleasistencia no es un equipo fijo, podemos hacerlo más dinámico, tipos de pantallas, tipo de computadora, en fin, que nos permita acoplarlo a este tipo de inconvenientes que se puedan presentar de forma cultural, ¿cierto? Que sea una pantalla táctil donde pues no tengan inconvenientes en su uso, con un acompañamiento tal vez de una enfermera o la persona encargada de la salud en esas comunidades, que se capacite correctamente. Y pues obviamente lo principal es la educación, educarlos en que son herramientas necesarias para su bienestar, que son importantes para mejorar su calidad de vida, y pues que en la medida en que lo vayan usando se van a ir acostumbrando y que ya después no van a poder dejarlas, y pues que les van a facilitar el contacto con especialistas, con cualquier tipo de médico, mucho más rápido y fácil. Entonces, eso es como lo más importante, ya es analizar cada situación y de acuerdo a esto mirar cuáles podrían ser las mejores posibilidades de implementación. Como le decía, pues esta tecnología se puede adaptar a diferentes tipos de hardware y podemos adaptarlo a diferentes circunstancias operativas en salud que se requieren. Y desde la implementación yo también añadiría que pues uno siempre tiene que considerar esas preferencias culturales y religiosas de los usuarios, y muchas veces la forma más fácil de hacerlo es involucrar a la misma comunidad. Un proyecto que estamos ahorita nosotros implementando, por ejemplo, en la India, que también tiene pues dificultades de acceso a muchas zonas y que tiene diferencias culturales y tiene diferencias de idioma incluso, el proyecto allá ha sido capacitar a ciertos voluntarios dentro de las comunidades para que utilicen la aplicación. En ese caso es una aplicación solamente con información para mujeres embarazadas, y lo que hace esta persona voluntaria es ir siguiendo esas recomendaciones que hay dentro de la aplicación para hacerle seguimiento a las mujeres embarazadas de la comunidad. Y cuando hay ciertos valores que están por fuera de lo normal,
o algunos resultados que no se espera que sean así, entonces se comunica a la central y ahí empieza a involucrarse personas fuera de esa comunidad. Entonces yo creo que la implementación también tiene que estar muy ajustada a esas necesidades culturales, pero al final la tecnología y, por ejemplo, la tecnología de Spectator está hecha para adaptarse a estas necesidades. Mientras se defina bien, como decía Francia en su intervención anterior, cuáles son las expectativas, cómo vamos a medir el éxito del proyecto y cuáles son las restricciones que uno tiene, yo creo que se puede adaptar. Y eso es de pronto a veces es un error que se comete en los proyectos de telemedicina, que es pongo un computador, le doy un celular a alguien más y ya ese es proyecto de telemedicina. Realmente los proyectos de implementación deben requerir y contemplar todos estos aspectos para llegar a ser exitosos. No sé si respondí, José, o respondimos pues en conjunto tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Ya, no más para que tengan espacio los otros. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Julio Sáenz. Tenemos máximo 8 minutos para cerrar la mesa y tenemos unas preguntas también de Camilo Parra. Entonces, Julio, por favor, continúa. Bienvenido. Muchas gracias por participar. Muy buenos días, un gusto saludarte, Marta, y a todo el equipo del Serbia y la embajada. Un gusto saludarlos. También a Spectator, que no lo conocía. Tengo 4 reflexiones, quizá. Una es que la pandemia, sin duda, ha sido una oportunidad, constituye una oportunidad para expandir y profundizar la implementación de telesalud en todas sus manifestaciones. Yo creo que esta oportunidad no podemos perder. Debemos incrementar todos los esfuerzos desde todos los sectores y por eso muy bienvenido a este espacio que ustedes están propiciando. Segundo, y lo más reciente, tal vez Daniela estaba mencionando algo parecido a lo que voy a referir, y lo más reciente en lo que estaba involucrado tiene que ver con el archipiélago de San Andrés y Providencia, Santa Catalina, y con La Guajira. Y son 2 territorios que me permiten transmitirles a ustedes los retos y las oportunidades que hay allí. Por un lado, en lo que tiene que ver con La Guajira, es un territorio que está bajo la situación de cosas inconstitucional, declaratoria de estado de cosas inconstitucional, por la sistemática violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y tercera edad del pueblo guayú. Y esta es una zona que no tiene interconectividad, no tiene, así todavía, digamos, por todas partes carece de interconectividad. Yo estuve allá a cargo del sector salud y no tenía cómo hacerle llegar un mensaje para la pandemia a las poblaciones. Yo era el secretario de salud por parte del ministerio, había una intervención y por lo tanto estuve hasta julio y lo digo en primera persona lo que viví. Así que ese es un tema, un reto gigantesco, todavía hay interconectividad, allá la vida es un milagro. Por lo tanto, es fundamental entender que unas soluciones como estas deben incorporar soluciones para ese tipo de comunidades en las cuales la interconectividad y la dispersión son variables claves. La estacionalidad también son variables claves. El territorio y la climatología son variables claves en esos territorios. Y la adaptación etnocultural. Esto no es un discurso, esto no es una denominación, esto tiene una carga de profundidad muy fuerte de qué es ser guayú, de qué es ser raizal y cómo logramos eventualmente un diálogo genuino con ellos para poder apropiar una tecnología que les es extraña, por supuesto. Si es extraño que ingresen los equipos de salud, de los Arifuna, o sea, los no guayú, pues mucho más extraño es enfrentarse a una pantalla o algo por el estilo. Por lo tanto, termino con una reflexión y es la necesidad de que todos los actores interesados en este tema profundicen la abogacía para el mantenimiento de la oferta en lugares estratégicos en los cuales no es posible subsistir este tipo de modalidades con los recursos de venta de servicios. Esto es la variable clave para el sostenimiento a mis ojos y en mi entender, en esta experiencia que tengo, que no es poca, en relación con el sistema de salud de Colombia y esta modalidad de telemedicina y telesalud en su máxima expresión. Muchas gracias de nuevo y felicitaciones. Gracias, Julio. Yo quisiera ahí comentar algo, give me 1 second, friends, which is,
un elemento, y lo dices bien, Julio, y es el problema muchas veces es que se compran productos y no soluciones. Y nosotros acá estamos haciendo un despliegue, ¿cierto?, de lo que tenemos disponible, pero realmente el enfoque que siempre le queremos dar a los proyectos es qué estamos resolviendo y cuál es el problema que hay. Y creo que ese es un error muchas veces que se comete en el proceso de tratar de resolver un problema, y es que yo llego con una preconcepción de cuál sería la solución, busco es un producto y con ese producto termino no resolviendo mi necesidad. Entonces estamos completamente de acuerdo y le voy a dar la palabra a Franz también y a César, pero realmente todos esos elementos son los que hacen el problema y la solución no puede estar ajena a ellos porque entonces no es una solución, es un producto más del portafolio que tengo dentro de mi entidad y que al final no me está resolviendo esas necesidades puntuales. Maybe to answer you about the question, Julio, of these remote rural areas, we have a special product for that, which is called TILA Assistance Room. That means that people from such environments can go to a certain place, a technical hub, which can be a community building, a church or a school or whatever building. There they can register. They also can do the measurements with biosensors available. They also can have access there to the medical information. And from there, even over satellite, that can make a connection to the call center where the best specialists in the country are connected to. So in fact, with a very small investment of a PC and some biosensors, you can give people in these remote rural areas the possibility of having access to the best possible care in the country. And in particular for these remote rural areas, this concept was developed, and we are applying this not only for remote rural areas, but also, for example, for elderly and nursery homes where people can go to a certain room, and from there, without that they have a tablet or a smartphone, can have a connection to the call center environment. So also for these difficult areas, there is a solution in the same integrated care concept. Lo que menciona Franz es que hay una solución específica para áreas rurales que puede generar alta calidad en la prestación del servicio. Es un poco el resumen que ha mencionado Franz y que provee soluciones de solución integrada de cuidado. ¿Algo que quieran complementar ustedes o seguimos con las últimas preguntas? Sigamos. ¿Bien? Julio, ¿tienes alguna otra observación? No. Yo creo que simplemente quedo a disposición para conocer más información respecto a lo que ha mencionado Franz y pues en lo que pueda hacerse sinergia en la labor que yo hago, que es asesor para el Departamento de La Guajira del Ministerio de Salud, pues estamos a disposición también para el Departamento Archipiélago de San Andrés. Muchas gracias a todos. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Bueno, las dos últimas preguntas ya para cerrar son de Camilo Parra. Él quiere saber si tienen un módulo de historia clínica y si tienen una solución específica para consultoría dermatológica. El tema de historia clínica es bien interesante. Tenemos un estándar, ya que también hemos encontrado que diferentes instituciones de salud han trabajado con diferentes tipos de historia clínica, diferentes tipos de información y demás. Entonces, lo que hemos hecho es integrar las variables principales de la historia clínica y es posible que usted se pueda personalizar con el tiempo. O sea, una vez ustedes tengan la solución, ustedes nos dicen, me quiero tener ese espacio, y hacer un análisis completo de él, generar un informe personalizado, quiero que me envíen cada vez que termine una sesión con un paciente esta historia clínica o esta información del paciente. Entonces, en cuanto al tema de historia clínica, no hay inconveniente. Podemos utilizar una existente o inclusive sincronizarnos con historias clínicas que ustedes ya tengan. Obviamente hay que hacer un estudio técnico para esa viabilización, pero en la mayoría de los casos es posible, o ya integrarlo directamente dentro de la plataforma y que se
actualice y se adapte a la información que ustedes quieren tener de la historia clínica. Maybe at the end, something in general. I already said that before. You know, it's of course it's important to use the right technology and to give access to the right medical information, proven information. But it's now the ball is not in the corner anymore of the technology companies. The technology is there. If you want to use this type of technology to improve cost effectiveness and to improve patient and caregiver satisfaction, you need to start. And we can give a lot of information, no problem. But my experience is that the best way to experience the technology and to experience the benefits of an evidence-based telehealth solution is to start using it and to define a concrete project, the pilot project, either in a hospital or in a remote area. And then in cooperation with your team, we can make it work, and we can make it work quickly. But it needs to have a good coordination and communication about the possibilities. And as I said before, a dedicated team in the healthcare provider organization, whether this is a public or a private hospital or a healthcare insurance company or the government. But you need to have dedicated people with an open mind to start using the new technology for the benefits of all. Bueno, Francia enfatiza en la importancia que las instituciones definan proyectos pilotos concretos que quieran empezar. La tecnología está, pero lo más importante es el deseo de experimentar y de implementar y de motivar a su staff a este tipo de tecnologías para brindar el mejor cuidado y la costo efectividad en el sistema. Con eso cerramos esta mesa el día de hoy. No se preocupen a quienes no alcanzamos a atender sus preguntas. Vamos a estarlas contestando durante el día. Muchísimas gracias por el interés. Yo soy muy contenta que cerré con esta mesa tan exitosa, tan dinámica, tan participativa. Esperamos continuar con estas rondas el próximo año. Las seguiremos promoviendo. Y para mí es un placer trabajar en este sector. Realmente me encanta, es muy dinámico y bueno, muy feliz. Hasta la próxima ronda. Entonces cerramos el día de hoy y les deseo un feliz día. Muchísimas gracias por la participación. Gracias. A usted muchas gracias, un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima. Thank you very much. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias. Chao. Chao.